Muchas gracias, don Leine, por acompañarnos. Realmente nos sentimos muy complacidos de tu visita. Déjame ver que yo creo que no tengo la presentación que quería. Tengo otra, déjame ver, porque yo tengo una para... Esta es... Muy bien. Vamos a grabar esta sesión para que todos estén enterados. Estaríamos comenzando a las 6:08. Antes de iniciar, yo quisiera hacer algunos anuncios, dar algunas reglas y algunas recomendaciones. Explicarle a Leiner, él ya sabe, pero que la isla es un grupo de conversación política que intentamos hacer análisis, discusiones y propuestas para colaborar con el PLN. La idea es que lo que se dice en la isla se queda en la isla. Agradecemos la puntualidad de todos. Vamos a ser puntuales también. Al terminar, la idea es terminar a las 7:30. Algunos compañeros, y me imagino que el invitado también tendrán otras actividades. Levantaríamos la mano electrónica finalizada la disertación para hacer preguntas. Los que tengan problemas de ancho de banda, si apagan el video, aprovechan mejor el ancho que tienen. Pedirles que realmente nos apaguen los micrófonos para que no tenga interrupciones el invitado. Recordarles que como parte de los reglamentos internos de la isla, podemos invitar gente, incluso si sus opiniones son contrarias a las de la mayoría. Y algunas reglas que establecimos en este tipo de ocasiones, que se valen preguntas y dudas, pero no discursos, que hay que respetar el orden del uso de la palabra, que lo que se dice en la isla debe mantenerse en privado, y lo que hicimos, que fue llegar antes que Leiner a la cita. Los invitados, que tenemos 2 en esta ocasión, son responsabilidad del miembro que los invitó. Decirles que no es lo mismo un conversatorio que un debate, que en el debate hay posiciones y oposiciones, hay argumentos y contraargumentos, mientras que en el conversatorio es un coloquio, una charla, una disertación. Este es un conversatorio. Vamos a preguntar para entender mejor lo que nos dice Leiner y no para aceptar o rechazar sus posiciones. Nos sentimos muy complacidos con esta aceptación que nos hizo Leiner, que vamos a presentar. Leiner es doctor en Economía, catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CIMPE) de la Universidad Nacional, especialista en temas de regulación económica, innovación y medio ambiente, con particular énfasis en los sectores de infraestructura pública. Leiner ha sido vicepresidente del CONICYT, vicerrector de la UNA, director de la Maestría Política Económica del CIMPE. Leiner tiene facilidad para escribir y tiene por lo menos 5 libros ya publicados. Transporte público y cambio climático, reflexiones desde la ventana a la deriva, y su última producción se llama Más democracia para mejores mercados.
nació y se le echa de ver en Santa Gertrudis de Grecia. Tiene 2 hijas muy lindas. Le gusta el ajedrez, el tenis, la agricultura y actualmente vive con su familia en San Francisco de Heredia. Con esa presentación y como ya estamos todos, empezaríamos este conversatorio. Lenier, ¿tenés alguna presentación? ¿Querés que te deje compartir la pantalla? No, preferiría no hacerlo para no desviar la atención del tema. Muy bien. Más bien voy a ayudarme, estoy haciendo la conexión vía el teléfono y estoy viendo mi computadora para usarme, digamos, como una ayuda, memoria de lo que voy a decir. Primero, quiero agradecerle al grupo La Isla por la invitación y, por supuesto, a Yayo, gran amigo y colaborador conocido de muchos años. Gracias por la invitación a participar. Muy probablemente lo que vamos a decir acá no concuerde con digamos, con la orientación tradicional que los economistas tenemos. Y es por eso que tal vez fui invitado. Así que lo que diga, por supuesto, está sujeto pues a la mayor consulta y a la mayor consideración. En economía hay dos componentes fundamentales. Lo que se llama la economía positiva y es los datos duros de la economía, las cosas que no se pueden refutar, ¿verdad? Como los hechos de que tenemos cerca de un 25% de desempleo abierto, ¿verdad? Es un dato que, si bien es cierto, es estadístico, es un dato duro, ¿verdad? Que cualquier economista diría, la economía costarricense no está en pleno empleo, y eso es verdad. Nadie podría refutar ese dato. Y la otra parte de la economía, a la que también estamos acostumbrados los economistas, es la economía normativa. Y es una economía en donde, según la posición ideológica dentro de las escuelas de pensamiento de la economía, los mismos diagnósticos, el mismo síntoma, ¿verdad?, de una enfermedad económica puede terminar en recetas, para hablarle un poco de medicina o un poco parafraseando, digamos, a la ciencia médica, en recetas muy distintas, según la corriente de pensamiento a la que los economistas participamos. En la disciplina económica hay corrientes de pensamiento, digamos, principales, para decirlo así, o muy amplias, donde domina, digamos, la tradición económica, y corrientes de pensamiento alterno o alternas, visiones de mundo que son diferentes, pero que no necesariamente, digamos, convergen entre sí. Y por eso es que el debate entre los economistas es tan, algunas veces, tan álgido y tan fuerte, ¿ah? Y es extraño algunas veces encontrar que sobre un tema tengamos posiciones tan diferentes, distintos actores o distintos personajes del debate económico. Hay autores que dicen que el principal elemento que uno como economista debe tener es declarar sus juicios de valor para poder de alguna manera sentirse cómodo con lo que uno dice. Yo no soy un economista
clásico o neoclásico, para decirlo así, que converjo con las corrientes de pensamiento, digamos, más convencionales de la economía. A pesar de que he sido formado en estas tradiciones de manera bastante amplia, es decir, mi formación como economista tiene un bagaje dentro de estas escuelas de pensamiento, pero también, de alguna manera, he decidido por tendencia no estar en esa concepción de la economía, sino que estoy dentro de lo que podríamos llamar los economistas neo-keynesianos o más modernos, para decirlo así, neo-schumpeterianos, donde John Maynard Keynes y Joseph Schumpeter son los dos economistas, digamos, que dentro de la tradición económica convencional se han salido de la caja, ¿ah?, en la tradición económica. Y estamos hablando de economistas de hace muchos años, de larga data. Para los que estudien o les gusta el estudio de este tipo de elementos históricos, ¿verdad? John Maynard Keynes se hace famoso en la economía a partir de sus recetas después de la crisis del 29, y Joseph Schumpeter, ¿ah?, es más bien anterior y es un economista que fundó toda la economía de la innovación, ¿ah?, y es de alguna manera uno de los economistas más influyentes en los gobiernos y en las tradiciones europeas del norte, que podemos después discutir. Bueno, resulta que en los debates sobre la situación de crisis económica resurgen estas grandes diferencias filosóficas sobre la economía. Cuando nosotros estamos en una economía de pleno empleo, es decir, cuando estamos en una economía que tiene un funcionamiento relativamente normal, una tasa de desempleo del 5, del 6%, que es considerada prácticamente una tasa natural de desempleo por algunos autores, una situación de crecimiento económico natural que es muy similar a la tasa de crecimiento deseada de una economía como la costarricense, que andará, según estimaciones del propio Banco Mundial, alrededor del 5% como tasa natural de crecimiento de la economía. Cuando la economía está con una inflación relativamente baja, es decir, cuando tenemos en la economía un periodo normal, no hay grandes diferencias entre las recetas económicas que de alguna manera los economistas tenemos en nuestra cajita de herramientas. El gran problema o la gran dificultad opera cuando hay situaciones de crisis económica. Y aquí hay dos versiones completamente distintas de la forma de cómo salir de una crisis ante una situación, digamos, extraordinaria. Lo primero es que normalmente las crisis suelen sucederse o suelen aparecer como un problema de demanda agregada. La crisis del 29, la crisis, en el caso nuestro, del año 81, 82, o inclusive la reciente crisis global que tuvimos en el 2007, 2008, que si bien es cierto, producto de la adecuada interpretación del gobierno de Arias en ese momento, particularmente de sus economistas, Eduardo Lizano,
el mismo Guillermo Zúñiga en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, lograron detener el impacto de esa crisis. A otras naciones como España o Grecia les fue bastante más mal que a nosotros. Y por supuesto, la situación presente de crisis, que es inédita. En todas estas crisis hay un problema de demanda agregada, ¿verdad? Y ese problema de demanda agregada termina siendo una especie de restricción fuerte para el crecimiento económico y restricción fuerte para el empleo. En el caso particular de las crisis y de las recetas para salir de la crisis, hay dos versiones completamente diferentes. Y por eso es que yo me atreví a escribir hace un par de semanas, una semana y media, un artículo que se llama "Sigue tuerto el cubero y la economía como el cangrejo". Espero que lo hayan visto. Yo me tomé la molestia de repartirlo en algunos foros y también está publicado en el foro de la República, donde todos los martes aparece mi columna. Este artículo plantea un debate de fondo sobre la interpretación que se viene haciendo por parte de algunos economistas del gobierno y particularmente algunos economistas asesores de la fracción legislativa de Liberación Nacional y de algunas otras fracciones legislativas del país, sobre cuál es la dimensión, la temporalidad y las características de la crisis en las que estamos. En primera instancia, confundimos la crisis como un tema de corto plazo, como un tema coyuntural, como un shock de oferta de corto plazo. Esa fue nuestra primera, para decirlo en buen griego, metida de patas. Pensamos que la crisis iba a ser un fenómeno de 6 meses y vamos a tener un rebote pronto, un rebote, e inclusive algunos decían que era un rebote muy fuerte para el segundo semestre del año. Ese diagnóstico nos creó grandes problemas porque hicimos un recetario de política pública, de política fiscal y de política monetaria para resolver una crisis de corto plazo o una crisis de un periodo corto, un shock más que una crisis, decían algunos. El COVID-19 se miró tanto por el Fondo Monetario Internacional como por este grupo de economistas, que hoy no puedo mencionar nombres porque hay algunos que se molestan y te ponen denuncias. Entonces voy a segmentarlo en términos de un grupo de economistas que estuvieron o que están muy cercanos a nuestra fracción y que están muy cercanos al gobierno. El problema es que el recetario que nos dieron fue un recetario equivocado. Fue exoneraciones de impuestos, exoneraciones de pago de la seguridad social y además extensión de plazos para las personas afectadas por la situación de pandemia y sobre todo una especie de subsidio para los que temporalmente estaban afectados. El resultado de ese diagnóstico de corto plazo, de una crisis de shock, de oferta de corto plazo, fue que después de 3, 4 meses se nos cayeron las finanzas públicas, se nos deterioró los indicadores financieros del sistema financiero
Y peor aún, las empresas que intentamos salvar con el bono proteger y otros tantos instrumentos ya no requerían 3 o 4 meses, incluyendo algunas familias, sino que requerían 1, 2, 3 o más años de ayuda, de colaboración, de aporte para poder salir adelante. Cuando nos damos cuenta que la crisis es una crisis de largo alcance, ya teníamos erosionada la hacienda pública y ya teníamos una cuesta arriba para utilizar otro tipo de instrumentos de política como podría haberse utilizado, de haberse escuchado a otros economistas que en ese momento, en cuenta este servidor y otros más, dejamos claro que el fenómeno que estábamos atendiendo era un fenómeno mucho más amplio, con mucho más consecuencias sobre la situación de las familias, de las empresas, del sistema financiero, de tal forma que el fenómeno que estábamos atendiendo era un fenómeno, primero, de mediano y largo plazo, y segundo, que requería medidas, como dice Alicia Bárcenas, la directora ejecutiva de la CEPAL, medidas por fuera de la caja, es decir, medidas que no estuvieran en esa cajita de herramientas de corto plazo que les hablaba al inicio. Bueno, resulta que la reinterpretación de la crisis por este grupo de economistas que están ligados, digamos, a la tradición del Fondo Monetario Internacional y que están muy ligados a los empresarios y a los banqueros costarricenses, ahora sí nos hablan de una crisis profunda, de una crisis estructural, de una crisis muy amplia, porque se han dado cuenta que los indicadores se han deteriorado, que la recuperación económica es muy difícil en el corto plazo y el diagnóstico, ahora sí, es que el enfermo está en cuidados intensivos y que hay que aplicarle un shock, ¿verdad? Para que pueda revivir ante la crisis. Otra vez, y aquí en el efecto shock, nos hablan de que el principal especialista en efectos shock es el Fondo Monetario Internacional y su cajita de herramientas de medicina tipo shock es una medicina donde se profundiza la reducción de la demanda agregada, básicamente reduciendo el sector público, apretando los gastos y aumentando los ingresos. Y por supuesto, cuando eso es poco posible, vendiendo las empresas públicas para poder paliar la situación de corto plazo que tenemos. Esta receta cortoplacista es básicamente una receta que parte de una tradición económica monetarista, ligada a una visión de que el Banco Central es autónomo y de que tiene que jugar un rol esencialmente de controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, darle liquidez al sistema financiero y que no puede ni debe, dicen estos economistas cercanos al fondo, intervenir con instrumentos monetarios para favorecer el empleo y mucho menos para favorecer la producción del país. Bueno, aquí está el centro del debate en el que hoy en día estamos y el centro del debate sobre el cual el artículo de Sigue tuerto el cubero y la economía como el cangrejo juega un papel, digamos, orientador. Lo que digo para los que interpretan la economía es que hay dos formas de ver la intervención ante una crisis. Los que piensan que toda intervención
provocará inflación, que todo aumento en la cantidad de dinero en la economía, ya sea que estemos en pleno empleo o que estemos en 25% de desempleo, que es el desempleo más alto desde que tengo memoria como economista, existe en el país. Es decir, que un aumento en la cantidad de dinero en la economía produce inflación igual si estamos a un 5 o un 6% de desempleo que si estamos a un 25% de desempleo, que sumado al subempleo probablemente estaremos en una tasa de desocupación total de la economía, del quehacer de la economía, de alrededor de un 40%, ¿no? Esa discusión de política económica es la discusión que hoy en día tenemos. Y por eso planteo que la solución ya no es orientar y hacerle un correo al señor presidente y mandárselo ahí a través del correo que dijeron para la concertación nacional y decirle que hay otra forma de ver la economía que no es la convencional, sino que hay la única solución es cambiar las personas que están a cargo del equipo económico del gobierno. Y esto porque efectivamente, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera y con las mismas personas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que tenemos y peor aún, vamos a tener un resultado post-crisis que va a ser mucho peor que el resultado que hoy tenemos, porque además vamos a terminar sin las joyas de la corona, es decir, vamos a vender, como han planteado algunos, el INSS, el Banco de Costa Rica, el ICE de Telecomunicaciones, la Fábrica Nacional de Licores y cuanto institución que valga en el país y que se pueda vender, la venderíamos para salir de la crisis. Obviamente, quedaríamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, quedaríamos endeudados con los organismos financieros y la condicionalidad para pagar esa deuda sería enorme. ¿Qué significa enorme? Que tendríamos que apretarnos la faja probablemente por un buen rato, todos. Los empleados públicos bajando salarios, reduciendo jornadas, apretando el gasto. Y obviamente las personas del sector privado con menos pensiones, pagando más impuestos y obviamente ajustados en las tarifas, porque hay que poner las finanzas al día. Bueno, en medio de eso se puede hacer algo distinto, se puede hacer algo más. Una de las cosas que se plantea y pues, que es una alternativa que existe en Europa, que existe en varios países, que China mismo la usó inclusive para salir de su crisis del 2018, crisis que no era ni siquiera que había llegado a una situación de desempleo alto, sino que había caído su tasa de crecimiento económica. Y es utilizar la política monetaria. Utilizar la política monetaria obliga necesariamente a verificar cuánto de las reservas monetarias internacionales es o son posibles de utilizar y además de qué forma se pueden utilizar. Cuando nosotros vemos que el programa monetario, el cierre del programa monetario de julio, da más bien como resultado un aumento en las reservas monetarias internacionales y una apreciación del colón, uno dice, algo malo pasa en este sistema. Porque tenemos ya un acumulado de reservas que está por encima de lo que necesita la economía y más bien este acumulado de reservas está propiciando que la devaluación no corrija en ciertos sentidos la capacidad de compra de la economía para mantener, digamos, el equilibrio
para el que exporta o para el que de alguna manera realiza actividades cuyos resultados son llegada de dólares o de divisas a su negocio. Bueno, ¿qué se puede hacer? Teniendo esas cantidades de reserva, lo que hemos propuesto alternativamente es invertir entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales para convertir deuda carísima que tiene el Ministerio de Hacienda, producto del hueco fiscal del señor presidente anterior, producto de decisiones incorrectas, de endeudamiento caro en el mercado financiero costarricense, a una deuda a tasa básica pasiva con el Banco Central a 5 o más años plazo, es decir, una tasa que es apenas el costo de oportunidad del dinero, que hoy es bajísima, porque efectivamente está tocando el piso. Ese cambio de deuda alivia inmediatamente las finanzas públicas y le da a la hacienda pública un respiro para poder atender las demandas de la pandemia, corrige en cierta medida los indicadores fiscales que hoy están ficticiamente altos porque pagamos más de 5 puntos porcentuales del PIB en intereses, en buena parte porque no hemos hecho gestión adecuada del financiamiento en Hacienda, y además favorece una doble relación entre actores que permitiría que las reservas monetarias internacionales no acumulen o no se acumulen en la economía y nos creen esta presión cambiaria hacia la apreciación. Segundo factor importante de este recetario es que si hay que vender algún activo público para poder pagar, por ejemplo, la deuda, la caja del Seguro Social, que es una deuda importante, que se haga con otra institución pública. Es decir, que se le traslade como parte de los activos de la caja, por ejemplo, al INS. De tal manera que el INS y sus utilidades le permitan a la caja ir desarrollando nuevas alternativas de inversión y pueda tener la institucionalidad pública, mantener el negocio del INS y la caja recibir como pago una institución que hoy en día es una institución muy rentable, además complementaria entre sí con la caja del Seguro Social, que está metida, digamos, en el mercado también, que podría involucrarse en el mercado de seguros de una manera mucho más fuerte en el futuro. Y además, una cosa fundamental de este recetario es que en lugar de crear un fondo de avales, ¿verdad?, como se ha propuesto en el proyecto que se envió a la Asamblea Legislativa de 300 millones de dólares, con dineros prestados que incrementan la deuda y los pasivos del Estado, que se utilicen alrededor de 1.000 millones de dólares de las reservas para un fondo de capitalización de empresas. Y ese fondo de capitalización de empresas involucre una reforma sustantiva a la forma en cómo nosotros resolvemos el problema del sector empresarial en la pandemia. Y esto es que el fondo de capitalización invierta en las empresas no a través de la deuda, sino en su estado financiero a través del capital. Que el resultado de la sanidad de la empresa cuando hay una inyección de capital es completamente distinto al resultado de inyectarle deuda. Lo que permitiría que post pandemia las empresas capitalizadas por el Estado costarricense, ojo que lo que estoy diciendo no lo hace no lo plantea solo Costa Rica, sino que lo hace buena parte de los países europeos. Pero bueno, el proceso de capitalización podría involucrar un proceso de recompra de ese capital
una vez que la empresa ya haya salido de la pandemia, o podría involucrar una democratización de la empresa costarricense si el empresario decide que ese 20, 30 o 40% de su capital no lo quiere recomprar y quiere pues jugar en un mercado de capitales donde se podría tener a los fondos de pensiones o a otros actores jugando en el futuro. Lo digo porque el Estado costarricense, después de la pandemia, en lugar de perder 300 millones de dólares, que se lo van a llevar 3 o 4 tagarotes en el sistema financiero, que lo que van a hacer es a fondear los que ya están endeudados y ya están en los libros rojos de los bancos, ¿ah? Que no va a generar ninguna actividad económica nueva realmente en el sistema, ¿ah? Que fondear el capital de nuevas empresas o de empresas existentes que podrían potenciar el desarrollo futuro post pandemia. Y aquí, obviamente, los más izquierdosos, para decirlo así, ¿eh? Podrían pensar que sean empresas de base de capital amplio, como las cooperativas o las asociaciones de productores, lo que llamamos la economía solidaria, o podrían ser, digamos, en el caso mío, como no tengo preferencia, opciones de capitalización de empresas privadas abiertas a un mercado de capitales, donde el valor del capital se mida a los estados financieros de febrero, es decir, el valor de la empresa se considere ex ante la pandemia para no castigar a las empresas, pero que la inyección de capital es, desde el punto de vista financiero, un fenómeno completamente distinto. Ahí es donde nace un pensamiento económico muy diferente al pensamiento del Fondo Monetario Internacional, que es el pensamiento schumpeteriano, que es el pensamiento post-keynesiano, que es, además, del que se nutren las corrientes, digamos, políticas socialdemócratas, del socialismo democrático de los países nórdicos, de Alemania, de Francia, de España y de todos los países que nosotros tenemos una relación, para no, digamos, mencionarles el pragmatismo del capitalismo, digamos, chino o de los países asiáticos emergentes, que ahí ya no es por un sentido ni siquiera ideológico, sino más bien por su sentido pragmático, ¿ya? Que utilizan estos instrumentos de capitalizar las empresas. Y a las empresas chinas o asiáticas no les da miedo pertenecer al Estado. En el lado occidental, las empresas siempre se cuidan de que no se le venda más del 50% del capital al Estado para que no caiga en manos, digamos, de los políticos. Del otro lado, en Asia, eso no es un problema. Tampoco en el norte de Europa, donde muchas de las empresas son públicas, pero pertenecen a las municipalidades, pertenecen a las comunidades. De eso podría hablarles en algún momento, porque conozco bastante, sobre todo en el norte de Europa. Y en este proceso de capitalización tendríamos una gran ventaja, y es que podríamos tener a las empresas con un balance financiero sano post pandemia, no a las empresas quebradas y a los banqueros llenos de dinero, como está planteado en el fondo de la política de este fondo de avales. Porque el fondo de avales al final es que los banqueros cotejen el riesgo, ¿eh? Y obviamente le refinancien la deuda a las empresas que ya hoy están endeudadas. Bueno, con esto estoy casi terminando. Lo que les quiero decir es que el principal problema para los economistas que propulgamos estas medidas es que aquí, en este país, no se escucha algo distinto a lo que sea
la receta monetarista del Fondo Monetario Internacional o a lo que sea el discurso económico convencional guiado por la Academia de Centroamérica y ahora motivado por la Universidad LIF, que financia obviamente el grupo empresarial que es como el ala light del INCAE. No se escucha a otros actores económicos que no sean los actores económicos convencionales. Y mientras eso no pase, bueno, nos va a seguir tocando ser los que hablamos, digamos, por fuera de la caja, los que decimos que hay otra opción, pero, ¿verdad? Seguiremos siendo, pues, los que opinamos diferente. Hasta aquí, digamos, les puedo contar que hay otra opción, que hay otra vereda, que hay otra orilla del río en este tema, que hay otra opción, que no hay que casarse con que la única opción es firmar con el Fondo Monetario, que no hay que casarse, que la única opción que tiene el país es endeudarse más. No, hay otras opciones y no vamos a tener inflación galopante, porque en este momento lo que estamos previendo para los próximos 6 meses es deflación, no inflación, deflación. De tal forma que usar el recurso que hoy tenemos en el Banco Central es un asunto de cerrazón ideológica, no es un asunto de dominio del instrumento. Por eso, de alguna manera, yo termino recomendándole al presidente, aunque no acostumbro a hacerlo tan fuertemente, que la única razón, que la única forma que él tiene para salirse de la caja es poner patitas para afuera a su equipo económico y cambiar de recetario, ¿verdad? Y bueno, entre otras razones, tendríamos que cambiar nosotros también en Liberación Nacional, porque lamentablemente el eco que tenemos de buena parte de nuestros asesores económicos, con muy respetables nombres que se salen de la caja, es exactamente igual a lo que tiene el gobierno del otro lado. Es decir, no estamos muy allá. Si hubiésemos ganado las elecciones nosotros, en las últimas elecciones, no estamos muy allá de que lo que tuviésemos como equipo económico fuera muy parecido y cuidado y no, hasta bastante más liberal de lo que tiene ahora el actual gobierno enredado que tenemos. Espero no haber ofendido a nadie en este foro, ni ser sujeto a una demanda por decir las cosas como las digo. Espero haberles podido explicar, más que ponerles grafititos y números, que hay estas alternativas, y quedo a la entera disposición de ustedes para contestarles preguntas, ¿verdad? Y comentarios o escuchar la réplica. Creo que usé 45 minutos y me parece que es suficiente de mi parte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Leiner, de verdad, muy completo, muy clara tu visión. Y sí, completamente distante de la posición de Mr. Usura, y eso nos complace mucho a todos. Tiene la mano levantada don José León de Santi. Buenas tardes, Leiner. Es un gusto tenerlo por aquí y la verdad muy clara su exposición. Quiero decir un poquito en broma. Estoy preocupadísimo porque estuve muy de acuerdo con usted en lo que dijo. Bueno, pero sí tengo un par de duditas que me gustaría que usted aclarara. Digamos,
no sé si empezar por la primera o la segunda. Voy a empezar por la segunda, que es la del fondo de avales, relacionada al fondo de avales. A mí la duda que tengo es que he oído ya a varias personas decir que no se puede utilizar reservas o fondos públicos para capitalizar empresas. Y eso es lo que comprendo de alguna manera, que al utilizar parte de las reservas, 1.000 millones específicamente, dijo usted, para ese fondo de avales, para capitalizar, no como fondo de avales, sino más bien para capitalizar empresas. Esa es una pregunta. Ahí también me sale una pregunta que sería, también me pareció entenderle que las empresas que quedaron muy golpeadas, muy golpeadas después de la pandemia, que ya venían mal por algunas otras circunstancias propias de la política también del país, la política económica, ya no serían sujetas también del plan de salvamento. Esa es una pregunta. Y la otra, más bien, ¿cuál es su opinión de por qué existen otros economistas distintamente de su sesgo ideológico? ¿Por qué se oponen a la idea de usar las reservas internacionales para cambiar deuda cara por barata, en vez de utilizar los préstamos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué técnicamente? Porque son economistas que tienen vasta preparación, igual que la tiene usted. ¿Por qué se oponen? Esas son mis dos principales preguntas de momento. Muchas gracias. Bueno, voy a contestarlas aprovechando para enviarle un saludo muy cordial a un estimable amigo con el que nos enemistamos un poco por algunos intercambios en algún momento, pero aprovecho para enviarle un saludo cordial y decirle el aprecio que siempre le he tenido y el cariño sigue igual que siempre. Hay en la primera más fácil que la segunda. La primera pregunta es un asunto de pragmatismo. ¿Por qué el banco alemán, por qué el Estado alemán invierte y recupera en casi 11.000 millones de euros la empresa Lufthansa? Y después de la pandemia, según datos que tengo a mi disposición, prácticamente el Estado alemán queda con la mayoría de las acciones de la empresa Lufthansa. Bueno, porque para los alemanes, el negocio de la aviación, salud, el negocio de la aviación es absolutamente estratégico en su relación comercial, en su relación inclusive del ecosistema exportador y demás. Los estados deciden cuáles empresas capitalizan. Eso es una cosa fundamental. No es una decisión de los banqueros, no, es una decisión del Estado. Y en ese contexto es que el Estado costarricense tiene la gran posibilidad de invertir en los negocios que considere son fundamentales para la economía costarricense post pandemia, ¿verdad? Y así han hecho los gobiernos en todas las latitudes. No a todos ni a todas las empresas se les puede prestar. Es más, hay algunos negocios que ya están quebrados. Es decir, que prestarles en este momento es un mal negocio, porque es un negocio para el banco,
porque recupera la plata, ¿verdad? A través del aval de por sí, que ya no iba a poder recuperar, que iba a tener que pasar por pérdidas, ¿verdad? Ese es el dilema. Entonces, cuando hay algunos que dicen que es a través del fondo de avales, es porque lo que les interesa es salvar a los banqueros y a los bancos, no salvar a las empresas. Hay una gran diferencia entre un fondo de salvamento de empresas y un fondo de salvamento de bancos. Y esto lo he discutido con don Guillermo Zúñiga, estimable amigo también de ustedes. Es posible tener ambos. Óscar Arias, y Guillermo y señor Lizano les entregaron 100 millones de dólares en la crisis del 2007-2008 a los bancos a través de capitalización de los bancos. ¿Ah? Es muy importante. Para salvar al sistema financiero hay que capitalizarlo, por supuesto. Pero el fondo de avales es un mal negocio porque es seguir invirtiendo en empresas que ya están al tope de la deuda y básicamente lo que vamos a hacer es darle un respiro a los bancos a través del fondo de avales. Ojo, 300 millones de dólares para prestar 1.200 millones de dólares. Eso es un gran riesgo y podría poner a la banca, ¿eh? Sobre todo a la banca pública, en una condición peligrosa, ¿no? Porque podríamos hacer malos negocios en el sistema financiero. Mientras que el fondo de capitalización, bien utilizado, podría generar muchos rendimientos a futuro. Imagínate que, por ejemplo, invirtiéramos en un gran hotel que está, digamos, prácticamente quebrado, pero que tiene activos, que tiene... Bueno, eso podría ser un muy buen negocio para el Estado. Podría serlo. 40% de una cadena hotelera podría ser un buen negocio para el Estado. Cooperativizado. ¿Eh? ¿Eh? Montado en un esquema donde son los fondos de pensiones los que se dejan esas acciones después. El esquema de capitalización tiene la ventaja de que el Estado recupera la plata que invirtió ahora en el futuro. Y si se pierde algo de plata, no se quiebra el sistema financiero. Por eso yo les he planteado en algunos artículos, no en este del Cubero, sino en otros anteriores, que los bancos requieren capitalización, que el Banco Nacional y que el Banco de Costa Rica, si los dejamos tal cual están ahora, podrían estar en peligro de quebrar en esta pandemia. A algunos economistas les da miedo la palabra quiebra. A mí no me da miedo. Cuando en el estado financiero usted tiene 40% de su cartera en mora, ¿eh? Que no es cualquier cosa, pueden valorar cuánto es para el Banco Nacional y espero que no haya sido esto lo que provocó la muerte de nuestro estimado amigo, el gerente general del banco. Pero cuando usted tiene un pasivo de tal magnitud atrasado 3 o 4 meses, el nervio de que lo que pueda pasar con el banco es muy fuerte, porque no alcanzaría el capital que tiene para pagar esas pérdidas en el sistema. Obviamente, nadie quiere que la banca quiebre, pero lo primero que uno podría decir es capitalicemos la banca para poder sostener el sistema financiero. Pero obligar a la banca a que se meta un fondo de avales para seguir prestando a empresas y extender la quiebra hacia adelante es muy peligroso. Eso no lo está haciendo nadie en el mundo hoy. Sí, yo les pregunto, dígame cuál país está cogiendo 300 millones de dólares y metiéndolos en un fondo de avales para prestar en este momento. Si todo el dinero que le dieron a los bancos, producto de la caída en los encajes, se lo devolvieron los bancos al Banco Central porque no hay a quién prestarle, según las normas de Basilea y las reglas del sistema financiero. Entonces, ¿cuál es el tema acá?
es simple y sencillamente de pragmatismo y de ideología. Pragmatismo porque en el planeta se está usando los fondos de capital, ¿verdad? Y no los están usando los países comunistas, están usando los países de Occidente, Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alemania, Francia, todos los países que tienen de alguna manera un comportamiento OSD, ahora que está de moda, la OSD. Entonces el plan de salvamento creo que hay que repensarlo con mucho cuidado. La segunda pregunta. Una pequeña aclaración, Leiner, si me lo permiten ustedes. Es que le entendí perfectamente su respuesta y es muy válida. Pero la duda que me surge es que si bien en el tiempo de Oscar Arias se capitalizaron los bancos del Estado, es decir, que son propiedad del Estado y eso sí los pueden hacer. Pero tengo entendido que no se puede hacer al sistema bancario como un todo, porque para eso se requieren reformas de ley. Esa es una duda y nada más una acotación de que los malos negocios los hacen gente que no sabe de negocios o que tiene malas intenciones. Esa duda surge ciertamente, es válida para lo de los fondos de avales, pero también es duda para un gobierno manejado por políticos, pero que no tiene criterios de oportunidad y de efectos de costo-beneficio. Nada más eso. Eso digo, Sí. perdón. Ojalá regresara don Luis Alberto Monge y su equipo ex post crisis, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que necesitamos es gente honrada, gente competente, ¿verdad? Y gente que tenga visión de futuro sobre cuáles son las empresas del Estado o las empresas de los ecosistemas productivos a las cuales habría que darle esos recursos. Pero yo no temo que hayan muy buenos mecanismos e instituciones internacionales que nos puedan apoyar a tener un fondo transparente. Yo conozco el Fondo de Banca para el Desarrollo, que es un fondito pequeño de capital, que ya tiene una experiencia en capitalizar algunas empresas, sobre todo emprendedores jóvenes. Pero me parece que lo que yo estoy planteando es sustantivo en este aspecto, don José León. Es una empresa ex post pandemia hiperendeudada, no sale de la crisis. Una empresa post pandemia capitalizada tiene más posibilidades de éxito, incluyendo que vamos a tener buenos y malos negocios, porque los actores somos humanos y podemos errar. El solo el hecho de que haber invertido vía capital le genere más aire a las empresas. Por ejemplo, Lufthansa, después de la crisis, está igualita que antes, porque lo que tiene es que cambió la propiedad del capital, no que está ahorcada por una deuda imposible de pagar. Esa es la gran diferencia que tienen los alemanes en su visión pragmática de la economía, ¿verdad? Digamos, schumpeteriana, ¿verdad? Y de nuestros economistas, ¿verdad? Cubero y compañía, que vienen básicamente con una concepción de que los fondos, las reservas monetarias pertenecen a los bancos. No es cierto. Hay un componente de un 30%, un 35% de las reservas que es de todos, que es el dinero que tenemos nosotros en la bolsa, que es un pasivo nuestro, pero que no le vamos a devolver al banco. Digo, mire cómo me quedó esto. Ok. Y un segundo tema, la segunda pregunta que usted me hace es por qué existen economistas que se oponen a la idea de usar las reservas para pagarle la deuda al Estado, para hacerla más barata. Aquí me temo que hay un doble negocio. El sistema financiero nuestro es muy pequeño, don José León, y al ser tan pequeño, los inversionistas privados no invierten en el mercado de capitales, sino que invierten en el mercado de deuda. Y entonces, mucho de lo que tienen nuestros fondos
de pensiones y nuestros bancos y nuestras carteras de riesgo son bonos del Estado. Entonces resulta que si uno abarata la deuda pública, también reduce los márgenes que tienen estos fondos privados. Pero en realidad, miren, son muchas veces los mismos fondos de los costarricenses. Pero si en medio de la crisis el Estado quiebra y tenemos una mega devaluación, esos fondos van a caer a la mitad, no por el lado de lo que reciben, sino por el lado del principal que se va a caer a la mitad o más porque está en colones. Entonces, si yo, por tener una tasa del fondo, por ejemplo, que administra el Banco Nacional, de mi fondo de pensiones, del 12% o del 14%, para poder sostener ese bono que me paga el Estado al 14%, tengo que después soportar una devaluación que haga que la mitad del fondo se pierda en función de una devaluación en dólares. Bueno, la verdad, si a mí me dicen de primero qué prefiero tener una menor rentabilidad de un 3, de un 4, y permanecer en un país estable que no tiene una mega devaluación y que mi capital de pensión se termina derramando producto de una, digamos, de una crisis. Entonces, ¿por qué no existe? ¿Por qué estos economistas se plantean? Muchos de ellos argumentan que estos fondos perderían, que estos fondos de pensiones, que estos fondos alternativos perderían rentabilidad y muchos de ellos viven de ella, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado, pero sobre todo que perdieran rentabilidad porque el Banco Central le compraría la deuda a Hacienda y se reduciría el mercado para endeudarse de estos actores. Ojo, otra vez, por esa visión tan pequeñita que tenemos de no tener un mercado de capitales fuerte, nosotros entonces nos engarrotamos en tener que apretar la deuda. Y ahí me parece que el país comete un grave error, porque si uno le quita 2 o 3 puntos a la tasa, a la parte monetaria del déficit, la presión fiscal disminuye sustantivamente. Y la presión fiscal es lo que nos está ahogando en esta pandemia. Entonces, yo diría que esa es la razón. Y algunos, digamos, tienen un problema. Algunos de estos economistas solo han llevado los cursitos del Fondo Monetario, de esos que da cada 3 meses, ¿verdad? Para hacer un modelito monetario. No han trabajado con otra versión de la economía, que es la economía real, que es digamos, la economía donde las cosas no solamente se ajustan por la demanda agregada, sino que se pueden ajustar por la oferta agregada. Si el país crece al 5%, el problema del déficit fiscal costarricense se resuelve simple y sencillamente solo. Si el país decrece, como está decreciendo, y le apretamos la faja aún más y sigue decreciendo, no vamos a poder resolver el problema. Muchas gracias, Leiner. Tiene la palabra Guido Mora. Muy buenas tardes, Leiner y Jimmy, que lo veo por ahí. Lamento haberme conectado tan tarde, pero estaba todavía en la empresa haciendo cosas y no podía escaparme antes. Lamentablemente me perdí la conferencia de Leiner, pero por suerte veo que ya yo la está grabando y eso me va a permitir verla en algún otro momento. Hay algo que a mí me preocupa mucho.
en medio de todo esto. De alguna manera yo he venido insistiendo con alguna otra gente y con los compañeros de la isla en la necesidad de romper el monólogo de la derecha que solamente nos está enseñando un camino como el único y el salvador. Y no hay un mensaje alternativo orquestado que permita, que nos permita evaluar por lo menos y tomar otras rutas. Hoy casualmente estaba hablando con alguna gente y me comentaban que incluso la presión de Mr. Usura en un grupo de diputados es fuertísima. Grupo de diputados de Liberación, donde tiene gente que lo admira y lo sigue como que si fuera el gurú liberacionista del momento. Y otro grupo de diputados de Nueva República que también les rinden pleitesía. A mí me preocupa mucho el tema que está tomando la propuesta económica. Yo comparto con Leiner el tema del fondo de avales. Lo que va a hacer es generarnos una crisis muy profunda, ¿verdad? No es el camino, porque eso el mismo Mr. Usura lo ha declarado. Eso es para salvar a los bancos, eso no es para salvar a las empresas. En la República lo dijo claramente en una entrevista que le hicieron. Me preocupa mucho las otras medidas que han querido llevar adelante y que están impulsando, y me preocupa, repito, que no haya eso que decía Leiner, la necesidad de definir una política monetaria que nos permita tener claridad en qué actividades debemos invertir, no para reactivar la economía. Yo no creo que se pueda hablar de una reactivación económica, sino de un reinicio de la economía, ¿verdad? Y eso nos debe conducir a que con los poquitos recursos que tengamos podamos, por medio de política monetaria, definir a qué actividades debemos apostarle para fortalecer la Costa Rica de la pospandemia, y hacer eso que Leiner casualmente acaba de terminar de decir, de generar un proceso de crecimiento económico de la economía de Costa Rica, donde el déficit sea cada vez más problema porque el crecimiento lo va absorbiendo, ¿verdad? Yo tengo que reconocerle a Leiner el esfuerzo que ha hecho. Sé a todas las presiones y a todos los problemas que se ha tenido que exponer y que se ha sometido. Y sí, de verdad, yo le invito, y eso es algo, Leiner, que hay que ver cómo lo caminamos. Con eso termino. La derecha está muy unificada, tiene objetivos muy claros y sabe por dónde va. Los sectores progresistas estamos absolutamente perdidos, diluidos, sin discurso y sin propuestas consensuadas, y eso nos vuelve muy vulnerables. Es importante procurar unificar propuestas, consensuarlas y tratar de establecer un bloque ideológico que nos permite ir a pelearlas. En próximos días, Bernal Jiménez, que ha estado muy metido en esto también, aparentemente es invitado o fue invitado a la asamblea a hacer una exposición de su propuesta. Pero al margen de eso, yo creo que sí es muy importante que podamos armar un bloque bien fundamentado para poder enfrentar este embate, porque si algo tengo claro yo es que si tomamos el camino de la UCAEP y de la derecha, estamos definitivamente en ruta de colisión
y con un estallido social a mediano plazo. Muchas gracias, Leiner, y espero poder escuchar la conferencia con detenimiento una vez que nos la pueda compartir Yayo. Muy amable por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, don Guido, por su comentario. Y nada más una reflexión sobre lo que usted dice. Efectivamente, la reactivación tiene que pensarse como una reinvención de la economía post-pandemia y no simple y sencillamente como un apagón y un volver a aprender la economía, porque la sociedad está cambiando diametralmente en todas las condiciones, ¿verdad? En todos los negocios. Lo que sí tenemos que ser realistas, y yo he sido también muy realista en decírselo a mis compañeros, digamos, funcionarios públicos algunos, es de que todos, absolutamente todos, nos volvimos más pobres en la sociedad costarricense. Que la pandemia y la crisis nos ha generado un deterioro, digamos, en nuestra riqueza. Y que si nos seguimos peleando por el pastel, ¿verdad? Chiquitito, que se va haciendo aún más pequeño con el tiempo, pues esto es la condena a una hecatombe, digamos, social mayúscula. Y entonces, la solución como usted la plantea, es definitivamente al estilo schumpeteriano. Y Schumpeter dice que las crisis son un proceso de destrucción creativa. Los invito a sacar un rato y leerlo. Es un libro que vale la pena, es un autor que vale la pena leerlo en general. Está olvidado en la literatura convencional de nuestras escuelas de economía. Por dicha, algunos lo hemos recuperado, sobre todo en la teoría de la innovación, pero tiene un diagnóstico sobre las crisis capitalistas que, a diferencia de Marx, ¿verdad?, que planteaba la lucha de clases, Schumpeter dice que las crisis capitalistas lo que hacen es potenciar una nueva ola de crecimiento económico y que los países que anticipan esa ola son los nuevos líderes mundiales en este proceso. Por eso no hay que tenerle miedo a invertir en grandes oportunidades de negocios. Yo lo he planteado en otros artículos cuando fui presidente del CONICYT, lo planteé claramente, la necesidad de mirar al mar y a los recursos del mar, la necesidad de mirar a la energía, y aquí acompaña la presencia de José León y de Jimmy y de compañeros que conocen bien el tema de energía, saben que aquí hay un gran potencial en este ámbito, ¿verdad? Y ni qué decir el tema de los minerales, que podría ser un apalancamiento importante de la economía costarricense en una reinvención hacia el futuro. Queda claro que el país tiene fortalezas para hacer eso, pero que tiene que virar el cassette. O sea, y yo me he cansado de escribirle a los compañeros diputados y de mandarles mis columnas, y lo único que he recibido en los últimos meses en algunos de ellos es desprecio por los comentarios que les hago, y en algunos otros simple y sencillamente no hay posibilidad de escucha. Pero bueno, aquí estamos y yo estoy a la orden de ustedes y la verdad yo creo que las crisis son una oportunidad y yo creo que este país tiene la fortaleza para usar esta crisis como un espacio de reinvención. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra en este orden
Carlos Revilla y Fernando Soleil. Hola Leiner, ¿qué tal? Solo una pregunta muy puntual sobre el uso de las reservas. No es cierto que si se utilizan reservas, hay que emitir colones, o sea, lo que se traiga de las reservas y ya sobre esas reservas ya se había emitido colones, o sea, se aumentaría qué sé yo, la oferta, la masa monetaria, se crearía inflación porque se estaría emitiendo 2 veces sobre lo mismo. Te voy a responder como le respondió José Figueres a Carlos Manuel Castillo. ¿Sí? En los años 70 y que quedó escrito por ahí cuando le dijo que quería construir más escuelas y que Carlos Manuel le dijo que qué torta, que iba a crear inflación. Entonces Figueres le dijo que hubiese doble de inflación porque iba a cumplir, porque entonces iba a invertir 2 veces en escuelas. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Y para qué los vamos a usar? Si los vamos a usar para potenciar el crecimiento económico, no va a haber inflación porque la economía costarricense, usted la mide hoy con el termómetro de la inflación y lo que tiene es deflación. O sea, lo que tiene es un problema de faltante de demanda agregada. Si tuviéramos un 5, un 6% de desempleo, yo le diría, don Carlos, qué torta, porque no se pueden usar. Yo mismo diría, no se pueden usar. Pero aquí en este momento, ese pasivo, no estoy hablando de todas las reservas, ¿verdad? Ese pasivo de 25, 30% de las reservas se puede utilizar, devolverse en 5 años ¿ah? al Banco Central sin tener un efecto inflacionario, porque hay que entender que estamos en crisis, que es esta una situación extraordinaria de crisis. A diferencia de los años 80, donde no teníamos reservas internacionales, hoy tenemos las arcas llenas. ¿Ah? En los años 80, el presidente del Banco Central tuvo que salir a conseguir 50 millones de dólares. O sea, al final, cuando entró Luis Alberto Monge para poder empezar a meterle reservas a la economía. ¿Y por qué cree usted que no se hace entonces? Ideología. El modelito monetario sigue estando presente. Yo les llamo los... yo lo llamo en el artículo, lo invito a leer el artículo, los llamo Friedmaniáticos. Los seguidores de Friedman, de Milton Friedman, son, pero ya ni siquiera seguidores, porque yo he discutido con economistas, ¿verdad? Monetaristas, que se salen de la caja, aunque saben de la teoría. Pero los de acá ni siquiera se salen porque son friedmaniáticos, es decir, miran ese librito como la Biblia. Entonces esa ideología se ha convertido en una religión y lo peor que le puede pasar a un economista es pensar que es el único que sabe. Y yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en debatirlo y decir que puedo que esté equivocado. Por eso empecé, puede ver mi charla, empecé diciéndoles que yo me declaro neoestructuralista, que yo no soy de la corriente, ¿verdad? Que me persino en esa doctrina. Por eso no tengo ningún problema en decirles freak maniáticos. En Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional y la Academia de Centroamérica y un pequeño grupo de empresarios y banqueros son los que han venido dominando el círculo de los economistas que tienen acceso al poder. No hay un banquero central que se aparte de esa corriente. Y yo lo que le digo es, miren, ni siquiera hay que ser demasiado, digamos, movido a la centroizquierda para entender este fenómeno. Lo está entendiendo Francia,
que tiene un gobierno liberal. ¿Ah? Lo está entendiendo Alemania, que tiene un gobierno conservador. Ni siquiera le puedo decir que si lo están entendiendo es porque la naturaleza de la crisis es otra. La cantidad de recursos que con el que está fondeando la Unión Europea, capitalizando a los países, ¿no? ¿Usted cree que están pensando en la inflación? No están pensando en la inflación. ¿Y sabe qué es eso? La maquinita, ¿eh?, de hacer dinero metida en la economía. Sí. Es extraño decirlo así, porque en algún momento uno diría, pucha, qué torta, es que nosotros nos tragamos la medicina hace tantos años de que la emisión monetaria genera inflación, ¿eh? Pero la emisión monetaria en momentos de crisis y bien utilizada, ¿eh?, bien utilizada, sería el salvamento. Porque acuérdense que si la economía crece al 5%, la razón deuda-PIB decrece al 3,5, 4 por año. ¿Ah? Entonces se nos acaba el problema del endeudamiento de largo plazo. Yo les quiero decir que la principal preocupación, y yo diría que ojalá el nuevo o el próximo gobierno atienda eso y no sea si uno tiene una preferencia sexual o otra, o si atiende a la negrita o atiende a la cruz al revés, que esa no sea la discusión de la campaña política del 2022, que ojalá sea la discusión de qué vamos a hacer con el 40% de la población costarricense que no tiene empleo, ¿ah?, con todo ese montón de mujeres que han quedado desempleadas, con los niños que están muriéndose de hambre. Esas son las discusiones sobre las cuales uno quisiera que regresase el sentido común. Y no importa si hay que juntarse y revolverse un poquito ahí entre los economistas conservadores y los economistas menos conservadores. A mí nunca me ha molestado estar a la izquierda de un grupo que está más a la derecha. Bueno, los interrumpo. El reloj nos está ganando y necesitamos ser lo más cumplidos posibles. Tengo dos palabras solicitadas, Fernando Soleil y Luis Fernando Acuña. Les ruego ser muy puntuales y que los dos sigan en la palabra, y finalmente le daríamos la palabra a Leiner para terminar. Ya el reloj nos está diciendo que se acabó. Tiene la palabra entonces Fernando Soleil y después Luis Fernando Acuña, y finalmente tendría la palabra Leiner, y después le agradeceríamos tanta bondad que ha tenido con nosotros hoy, enseñarnos a tanta gente que no sabemos de esto. Por supuesto que Jimmy está exceptuado de este comentario. Fernando, tenés la palabra. Primero que todo, darle las gracias a Leiner por haberse tomado la molestia de estar aquí con nosotros. Una aclaración, aquí no se preocupe, no va a haber problema de demandas, porque aquí hay más de un amenazado, demandado por el mismo señor Usura. Tranquilo. Dos preguntas puntuales. ¿Qué respuesta ha habido en los diputados de Liberación Nacional? Si ha habido alguno positivo, por lo menos que escuche, por un lado, y otro punto que a mí me ocupa, es que estamos entrando en un problema político-social muy serio. Y si con las medidas que se van a tomar, esos problemas se van a agudizar por concentración de riqueza en manos de algunos grupos minoritarios que van a enriquecerse más y que nos llevarán a una colisión social ante un desempleo tan alto y ante una miseria. Preguntas, Leiner.
Muchas gracias, Fernando. Luis Fernando, tener la palabra. Buenas noches a todos. Disculpen la entrada tarde. Me entraron 2 llamadas y no pude colgar y quiero disculparme, pero voy a oír la conferencia completa una vez que ya yo lo termine. Leiner, pesqué el puro final y yo creo que vamos a coincidir. Los economistas nuestros se volvieron muy pendejos, a los que nos tocó vivir los 70s y los 80s en diferentes edades. El tema de usar la maquinita para producir colones y crear inflación no era un problema, era simplemente ver cuándo se podía hacer y cuál era el problema más grave. Y los economistas se tragaron la verdura de los Chicago Boys, como decís vos, de los Friedmans, y esa es la escuela que hay, esa es la que predomina. Hay un grupo de personas que creen que la única posibilidad de rescatar la economía es precisamente con el colapso social, o sea que es necesario que haya confrontación social para que haya verdaderamente un cambio. Y la única forma en que haya un confrontamiento social es que sigamos en el mismo camino que estamos siguiendo, es decir, no hacer nada y seguir aumentando la brecha de la distribución de la riqueza. ¿Cómo ves vos eso? ¿Has escuchado de otros grupos? Porque a mí me asusta el tema de la confrontación social y ya lo he escuchado en varios sectores, en varios grupos. ¿Qué pensás? Leiner. No fue Leiner, no, ahí está. No. Está con el micrófono. Ya Perdón, don Fernando Soleil, para mí no es molestia, al contrario, es un gusto. Los únicos que tienen que sufrir son mis 2 hijos menores que están ya casi por entrar a la parte de dormir. Y aprovecho para decirles que tengo 3, que tengo una hermosa niña de 17 años ya y 2 niños pequeños. Sí, los diputados están capturados entre sus intereses de carácter meramente coyuntural, ¿verdad? De atender sus grupos de interés. Algunos capturados y en defensa de quién los llevó ahí. Lamentablemente nuestro partido es una franquicia que está muy dominada por actores que ponen y que quitan actores, ¿verdad? Y lamentablemente no tenemos en la fracción, como teníamos en el pasado, representantes de los sindicatos, representantes de las cooperativas, representantes de los agricultores, representantes de los gremios profesionales, representantes también de la derecha, pero bueno, en ese paquete de representación política que era el antiguo Liberación Nacional, uno se sentaba a discutir y se podía escuchar. Hoy en día, por ahí uno que otro medio entiende, pero cuando entienden se hacen los locos, porque por ejemplo, ahora que acabamos de bajarle los impuestos, el impuesto sobre el valor agregado a los empresarios de la construcción y a los empresarios del turismo, lo único que estamos haciendo es metiendo a la economía en un hueco más y más y más grande. ¿Ah? Porque eso es no entender qué es el impuesto al valor agregado. Eso no le genera a las empresas un problema cuando aprenden a utilizar el esquema de protección. ¿Verdad? Pero claro, uno plantea esto y lo invito a leer mi columna sobre el proyecto de ley que nuestro diputado de Alajuela, con mucho orgullo dice que sacó. Bueno, es hundir al fisco en medio de una pandemia, pero bueno, decírselo al diputado de Alajuela, yo lo conozco y estuve con él ahí, con los Araya en Palmares, ganándole votos, pero obviamente no le interesa escucharnos. Yo creo que hay 2 o 3 que entienden, pero que no quieren actuar, y el resto está demasiado ofuscado en medio de una situación en donde prefieren escuchar a quienes lo llevaron o los llevaron ahí. Me preocupa, don Luis Fernando, tanto como a usted, que la situación se agrave. Yo no me la juego. Como profesional, tengo una familia, tengo un pequeño capital, soy una persona que no soy, digamos, de grandes
riquezas. Y vean, yo no me atrevería a que nos pase lo que le pasó a Argentina, a que nos pase lo que le pasó a Bolivia o a otras economías, para poder hacer grandes reformas que al final de cuentas, en medio de la confrontación social, afloran los discursos populistas, afloran los discursos extremistas, aflora el odio y no el sentido común. Y yo creo que Liberación Nacional, y con esto les digo que eso es lo que yo aprendí de mi papá y de mi tradición en Liberación Nacional, de mis maestros en la Catalina. Liberación Nacional está para gobernar en democracia, no para gobernar en condiciones de represión, ¿verdad? Y yo no quisiera que Liberación Nacional ni que nadie tuviese que gobernar Costa Rica a pura represión política, porque el 40 o el 50% de personas que van a quedar pobres, y con esto termino, después de una crisis como la que yo miro venir, pueden ser el fracaso de nuestro modelo como país, y la verdad yo no quiero eso ni para mis hijos, ni para los hijos de sus hijos o sus nietos. Muchísimas gracias por las preguntas. Ha sido muy rico, muy enriquecedor para mí. Cerrar esto. Yayo. Y antes de cerrar esto, quisiera decirte que tenemos la palabra levantada a destiempo de Luis Bernal Montes de Oca, pero imposible no dársela. Luis Bernal, tenéis la palabra. Gracias, Yayo. No, más que todo, bueno, Luis Fernando se adelantó con la pregunta. Mi preocupación es el riesgo. En primer lugar, saludar a Leiner. Somos viejos conocidos de la UNA, así es que me gustó mucho saber que estabas con nosotros ahora. Pero sí, ya Luis Fernando planteó, a mí me preocupa mucho la confrontación social que puede venirse si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo, porque realmente las cosas son muy peligrosas como están. Muchas gracias, Luis Bernal, y muchas gracias a todos, sobre todo a Leiner. Ahí te vamos a llamar una vez más, porque realmente esto cada vez se va a poner más incómodo y tu guía y tus enseñanzas van a ser muy útiles, y estamos todos a las órdenes respecto al tapabocas cognitivo que nos quieren poner. Pero muchas gracias a todos. Con eso terminamos la reunión de hoy. Que pasen buenas noches. Saludos a sus familias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.